Lo adelantaba Mauro Zeta antes de la pausa. ¿Sirve una reconstrucción un año después? ¿Va a sacar alguien en limpio o algo en limpio la Fiscalía o los investigadores de lo que sucedió tiempo atrás? Probablemente sí. Se va a recorrer el mismo camino, se va a poder establecer qué tipo de iluminación había, se va a poder saber si se podía frenar o no, se va a poder sacar a ciencia cierta conclusiones respecto de la distancia que se recorrió y sobre todo acercarse un poco más a la verdad. ¿De qué estamos hablando? De esto, Mauro Zeta. Sí, porque la decisión que toma la fiscal Ana Domínguez es una decisión que toma un año después del accidente en el que Pablo García Aliberti quedó imputado por la muerte del vigilador Reinaldo Rodas, con una imputación, para no aburrir en términos técnicos, subsidiaria. Para la fiscal, Pablo García puede ser autor de homicidio culposo, es decir, causar la muerte por negligencia o impericia del vigilador Rodas, o, si lo logra demostrar en el juicio, de homicidio con dolo eventual, una figura mayor, que es representarse el daño que puede causar manejando de determinada manera, a criterio de la Fiscalía, con 1.4 de alcohol en sangre, seguir adelante con esa acción y matar al vigilador. ¿Qué dice la defensa? La defensa dice la culpa de la muerte de Reinaldo Rodas en este accidente es del propio Rodas, que estaba en bicicleta de noche montado sobre la Panamericana cuando no le correspondía. Y pone en duda el test de alcoholemia que la fiscal usa como válido para imputar a Pablo García. Un año después, un año y un mes después, este viernes a las 5 de la mañana, tratando de recrear mismo tono de luz, mismo escenario, mismos carriles de la Panamericana, van a hacer la reconstrucción de la muerte de Reinaldo Rodas. Un dato último que te doy, Guillermo. Tiene valor de ampliación de indagatoria. ¿Qué significa esto? Pablo García me dijo, hoy hablé con el defensor, el doctor Albor, tiene intención de ir y estar presente en esta reconstrucción él. Y todo lo que diga en esa reconstrucción va a ser tomado como su acto de defensa, su tercera posibilidad de defensa ante la justicia. Me imagino que después de esta reconstrucción la fiscal ya está en condiciones de mandar la causa a juicio. Les recordamos a todos que lo que más llama la atención, más allá de lo que se puede calificar inicialmente, entre comillas, como un accidente, es la cantidad de kilómetros que Pablo García Aliberti recorrió con el vigilador ya muerto, de cabeza en el asiento del acompañante con el parabrisas roto. Está bien la aclaración que haces. Esta imagen es del momento en el que lo paran en el peaje, le hacen ahí el test de alcoholemia soplando la pipeta. Que además intentan dejar sin efecto el test de alcoholemia por una cuestión técnica. Sí, la defensa dice que no sirve, que es nulo. Pero digo, vale la pena recalcar esto. Vos bien lo decís. En ningún momento, como se dijo al principio, cambia desde lo espectacular del accidente. No es que Pablo García lo llevó a Rodas enganchado en el paragolpe del auto, como se dijo al principio. Esto quedó descartado totalmente y la imagen de este video más la foto de la causa ratifica que en realidad, ya por el golpe, por el impacto, directamente atravesó el parabrisas al vigilador y quedó adentro del coche. Ustedes me dirán, no cambia nada, es cierto, pero le quita aquel título de espectacularidad de tiempo atrás. No, igual es impresionante. No, obviamente que es impresionante, porque la pregunta es ¿por qué no paró? Ahí está, ¿por qué no paró? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no se detuvo y solo se detuvo en el peaje? Bueno, seguramente el juicio va a dilucidar esto. Insisto, penas posibles en el juicio. Si lo encuentran culpable a Pablo García, 2 acusaciones en simultáneo. La más baja, homicidio culposo, accidente, negligencia, impericia, 5 años de máxima. La más grave, homicidio con dolo eventual, 8 a 25. ¿Sirve la reconstrucción un año después? A ver qué dijo en la declaración, eso es importante y ya lo vamos a hablar con el doctor Roberto Damboriana. Porque si dice, por ejemplo, no lo vi, se va a poder establecer qué tipo de iluminación hay en ese sector, como para decir, no, acá se ve perfectamente, debió haberlo visto aunque no tenga ninguna señal de iluminación en la bicicleta Rodas, por ejemplo, solo por decir una cuestión y por tratar de decir que se puede sacar en claro en una reconstrucción. ¿Cómo le va, Damboriana? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bueno, acá tenemos muchas cosas que yo lo dejé hablar para después en algunas cosas corregirlos, claro, en algunas cosas corregirlos y en otras cosas, por supuesto, darle la razón a ustedes. Un año es mucho, muchas veces en una causa penal. Recordemos que cuando lo embiste, muere en el instante. Sí. Muere al instante. Segundo, ¿qué pasó con ese famoso test de alcoholemia? El test de alcoholemia, cuando lo entregan, no tiene nombre. No tenía nombre. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la fiscal Ana Domínguez? Llamar a 22 testigos, ¿para qué? Para corroborar que ese 1,4 de alcohol en sangre le pertenecía a Pablo García. Sí. Entonces uno dice, bueno, 24, perfecto. Ya se aclaró, ya está acreditado que el test de alcoholemia que se había realizado en la autopista le pertenece a Pablo García. Tercer tema, que también es muy importante.
dónde estaba ubicado y qué pasaba con el horario. Recuerdo, porque acá estamos viendo las cámaras únicamente del peaje, pero donde se va a hacer la reconstrucción... Es en el lugar del impacto. Es en el lugar del impacto que hay una cámara de una clínica, Dragopian, en el kilómetro 52 de Pilar, y que esa cámara ve como un colectivo, que también se va a llevar, ve como una persona baja del colectivo, ve como esa persona corre la bicicleta. Todo eso hay que recrearlo. ¿Por qué? Porque recordemos que él decía que estaba bajo un shock postraumático. Esto quedó descartado ya por la pericia psicológica que se ha realizado en el cuerpo pericial de San Isidro. Ha dado el tipo de conducta que él tiene. Por eso que tenemos esta reconstrucción, que si bien uno dice, la fiscal lo que quiere, recordemos que la fiscal que hace la instrucción, que tomó la indagatoria, es la fiscal que va a ser la fiscal de juicio, claro. Bien, ¿pero qué valor tiene entonces? Pero tiene el valor de que una cosa es lo que vos podés ver en una imagen de una cámara, de una clínica, y otra cosa recrearlo en ese momento y en ese horario. Eso es muy importante porque, bueno, la fiscal quiere ver para ver si tenemos elementos suficientes, yo también, por supuesto, si tenemos elementos suficientes para ver el dolo eventual. O sea que manejar, y ya no es la impericia o imprudencia en el manejo, sino que tenía que haber previsto que con el estado de alcohol en sangre, conduciendo como estaba conduciendo, podía provocar la muerte de una persona. Hice una pregunta que también a mí me interesaba profundizar un poco más. ¿Qué significa esto de el shock postraumático? Se hizo una especie de pericia psiquiátrica, corríjame si me equivoco, sobre Pablo García para determinar qué. Bueno, eso es lo que se quería determinar, si ese shock era posible por la forma que para explicar actuó. Los 17 kilómetros. Claro, eso entonces, pero había que tomarle a él una pericia, había que hacerle preguntas y había que hacerle test. Existe un mecanismo de negación, le pasa a mucha gente. Si no, tanta gente no dejaría personas abandonadas después de atropellarlas o huiría de los accidentes. De hecho, hay una especie de negación de gente que entra en un estado en que dice esto no pasó, esto no pasó, esto no pasó, esto nunca pasó y se va. Pero después reacciona esa gente. ¿Pero a qué conclusión llegaron ustedes como querella de por qué manejó los 17 kilómetros y no se detuvo? No, para mí no tiene explicación. No tiene explicación. No hay una explicación lógica, porque si él dice, bueno, porque iba a conseguir, recordemos que él conocía a Pilar, porque si no podía ir al centro de Pilar. Ahí sabemos perfectamente que está el Austral, hay muchas clínicas, muchos sanatorios, incluso donde se da el evento, está la clínica de Dragopian, o sea que hay una clínica ahí mismo. Voy a ver si alguien lo puede ayudar. Una vez que lo chocaste, lo embestiste y termina cabeza abajo en el asiento del acompañante, lo natural sería parar, acomodarlo un poco y seguir viaje. A lo que sí tenemos que desmentir que se le preguntó, la persona del peaje, él le preguntó si tenía que pagar por lo que llevaba. Eso no lo dijo. No lo dijo, esa fue una mentira de algún colega mío que, bueno, realmente le quiso dar espectacularidad al asunto. La chica del peaje lloraba porque sabía, ella jamás había dicho eso y al contrario le cayó, como se difundió en todos los medios, le cayó demasiado mal. Pero ni siquiera tiene lógica, me quedo pensando en los 17 kilómetros, ni siquiera tiene lógica para intentar escapar, no tiene lógica de ninguna clase, porque en definitiva paró en el peaje porque iba a parar en algún momento en un peaje. Tendría lógica, no, escapar no quiso escapar, porque si no se hubiera escapado por otro lado. Claro, si es válido el control de alcoholemia va a tener lógica. Ahí está toda la respuesta. Pero vos decís que con 1.4 ustedes piensan que, dicen algunos, que equivale a 6 vasos. Perdón, 1.4 en el momento en que le hicieron. En el momento en el que le hicieron. ¿Equivale a 6 vasos? 2 horas después. Claro. ¿6 vasos son, doctor? Pará, 2 horas después. 2 horas después. ¿Pero cuánto equivale en alcohol? ¿Son 6 vasos de vino? Y a ver, sí, más o menos, no, sería de 3 cervezas. Y entonces usted dice que la explicación a por qué no para tiene que ver con cómo estaba él. No, yo creo que no. Él no para porque no sé qué pasa por su cabeza realmente. Por eso, cuando se le hace las pericias, uno trató de determinar a ver si realmente él dijo que estaba en un shock. Bueno, no. Y el argumento defensista de que la culpa la tiene Rodas, ¿ustedes cómo lo toman? ¿Les parece que un tribunal... No, en el juicio, digo, un tribunal puede tener una mirada de decir, bueno, este accidente no hubiese pasado si Rodas no hubiese estado en la Panamericana con una bicicleta sin ningún tipo de luz? Eso también es cierto, pero bueno. Digo, ¿cambian algo? ¿Atenúa la responsabilidad? No, recordemos que en el derecho penal no hay culpas concurrentes. O sea, para lo civil sí. Para lo civil sí, por supuesto, sí puede llegar a disminuir, pero en lo penal, de todas maneras, la culpa, el que embiste es él. El que maneja el auto. Por eso vamos a ver los horarios también. Es García Liberti. Claro. El que va mirando hacia adelante es García Liberti. El que tenía mayores posibilidades de esquivar la situación, según estima la justicia, era el propio García Liberti. Más allá de que Rodas efectivamente no tenía que hacer absolutamente
absolutamente nada sobre ese sector de la Panamericana, eso también es cierto. Pero vamos a ver por eso, pero vamos a controlar, la reconstrucción va a ser muy importante. Bien. ¿Dónde estaba Rodas? Sí, ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar estaba Rodas? Porque la otra pregunta sería que se hacen siempre en tribunales. ¿En qué carril, por ejemplo? Claro, ¿qué carril? ¿En qué lugar está exactamente cuando ocurre este siniestro? Si una cosa es que fuera por el carril lento o por el carril rápido y otra cosa que fuera directamente al costado por la banquina. Claro, porque otra pregunta que muchas veces se hacen en por la banquina no podía circular Pablo García. Una pregunta que se hacen en tribunales para responder esto de quién es el responsable, si el ciclista o el que conduce, la pregunta típica es que si hubiese existido el accidente, si Pablo García no hubiese ido con la ingesta de alcohol que tenía. Esa es una forma típica de interpretar el hecho al revés. ¿Cómo es eso? Es así, claro, la pregunta es, ¿el accidente hubiese existido si Pablo García, para derribar la hipótesis de la defensa, ¿no? ¿El accidente hubiese existido por más que Rodas se subiera a la autopista sin luz en la bicicleta a esa hora? ¿El accidente se hubiese provocado igual si García no estaba alcoholizado, se entiende? Claro, recordemos que ¿qué produce el alcohol en sangre en el manejo? Las reacciones, por supuesto, no son las mismas que una persona que no ha tomado alcohol. O no ha consumido estupefacientes. La reacción para el frenado, sobre todo, la reacción es muy distinta, es mucho más lenta. Bueno, ¿qué pasó con las familias? Porque nosotros cubrimos acá una especie de acercamiento que hubo entre Pablo García y la viuda de Rodas. ¿Eso quedó vigente? ¿Hubo acercamiento? Sí, se habla. El problema que, por supuesto, a la viuda le cayó muy mal el tema de que se pretendía suspender, como hay un principio de oportunidad en el Código Penal que dicen que, bueno, cuando no tienen antecedentes penales y un determinado tipo de delitos, puede ser beneficiado con la suspensión del proceso a prueba. ¿Qué quiere decir esto? Hace tareas comunitarias, un periodo de, por supuesto, indemniza a la víctima, y durante un periodo de tiempo no comete nuevos delitos. Ahora, doctor, una pregunta última. Para usted, digamos, ¿hay claros indicios y pruebas? ¿Alcanza lo que hay para decir que Pablo García cometió, es el autor, el responsable material, ya sea de homicidio culposo o de homicidio con dolo eventual, o cabe alguna chance que en el juicio la historia tenga otra lectura? No, nosotros consideramos que después de la reconstrucción, tanto la doctora Domínguez como yo estamos en condiciones de requerir la elevación a juicio, ¿no es cierto? Porque ya fue desechado por el doctor Ceballos y la Cámara, ya fue desechada el pedido de sobreseimiento que hizo la defensa técnica de Mauro decía recién que Pablo García Liberti va a estar presente, obviamente, en eso me dijo hoy el defensor Albor, por lo menos me dijo que era la idea de García de concurrir para estar presente en el acto. Está en línea Pablo García Liberti. Está en línea. Lo saludamos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tenías algo para decir? Sí, respecto de las pericias, y que Damoriana da por sentado que el resultado de esas pericias dan que yo estaba alcoholizado, eso es incorrecto, porque en las pericias se manejan dos hipótesis. Una es la de la alcoholemia y la otra es la del estado de shock. Dice expresamente en la pericia que mi actitud post-accidente puede haber respondido a un estado de shock. Así que lo que me interesaría es que Damoriana deje de mentir respecto del resultado de las pericias, porque las pericias en ningún momento dan como probado que yo estaba alcoholizado. No, las pericias, perdón, Pablo, yo lo voy a corregir. Las pericias... El test que se hizo de alcoholemia, ese nos da que hay 1,4 de alcohol en sangre, hay 22 testigos, perdón, si me deja hablar, si no nos pisamos, hay 22 testigos que han declarado en la causa que, por supuesto, van a ser tenidos en cuenta, ni por usted ni por mí, van a ser tenidos en cuenta por el tribunal al momento de dictar una sentencia. Hablen de algunos. No mienta respecto de las pericias, no mienta respecto No, yo no miento respecto de las pericias, hay 1,4 de alcohol en sangre y eso lo va a determinar si hay una equivocación del juez. Hablen de a uno, así se hablen de a uno, por Pablo, favor. Dale vos, Pablo, bueno, perdón. puedo hablar yo porque el señor ya habló bastante, me parece. Todavía no tanto. Dale, Pablo, dale. El señor Damoriana dijo que en las pericias estaba probado que yo estaba alcoholizado. Y la pericia psiquiátrica dice que mi actitud post-accidente puede haber respondido a un estado de shock postraumático o también a el efecto del alcohol. Entonces que no mienta, porque la pericia da esas dos posibilidades, ¿sí? Me interesa que no se falte a la verdad, que se dé... Yo no hablé de las pericias, yo lo que hablé de los 22 testigos del test que se había tomado en el lugar de estacionamiento. Ahora sí. Seguí, Pablo, perdón. Voy a hablar.
¿Puedo terminar de hablar? Dale, Pablo. Sí, lo que no mienta, lo que no tiene que mentir es usted. Dejá que termine de redondear En su las concepto. pericias se manejan esas dos hipótesis, así que no mienta y que no diga que eso está probado. Y en porque términos- es una mentira. No, no hay mentira lo que yo digo, 22 testigos Muchas de las que... mentiras que se manejaron en este caso, como muchas de las mentiras que se dieron por ciertas. Por Pablo. ejemplo, tenía el registro vencido, Pablo. por ejemplo, que había dicho que tenía que pagar por no ser el peaje, etcétera, etcétera. Pablo. Por tantas de las mentiras que se instalaron. Sí, Mauro. Habla Mauro Zeta. A ver, le quiero preguntar, más allá de que vamos a dar por válido que la defensa logre probar que el test de alcoholemia no fue tal, que no dio ¿Vos lo viste 1.4 y el test de demás. alcoholemia, No, Mauro, pero en espere, la causa? ¿Vos- espere que paso a la pregunta. ¿Vos la causa? Parte de la causa pude leer, pero espere que le quiero preguntar algo que tiene que ver... Pablo, ¿Qué estás opinando? ¿Vos viste la causa? Pablo, ¿puedo hacer la pregunta primero? Quería preguntar si más allá, vamos a dar por válido, estoy diciendo que el test de alcoholemia no es tal. ¿Me seguís el razonamiento? Sí, claro. Pregunto, esa noche, ¿usted tomó o no tomó alcohol? Para entender, por ahí tomó menos, me decís, sí, tomé un vaso, no tomé 10, como dice el peritaje que pusieron en el expediente. A esa pregunta voy. Mauro, usted es un periodista serio y tiene que opinar. No estoy opinando, estoy Está preguntando. preguntando, Estoy Pablo. Tiene preguntando. que opinar sabiendo que en la causa está la respuesta que usted me está pidiendo. No está en la causa, No me acuerdo Pablo. ahora, después de mucho No, tiempo, de un no está- año, no no me está en acuerdo la lo que causa, declaraste. ¿Y eso a la fiscal? Yo no le respondí eso a la fiscal. No me acuerdo, por eso lo estoy preguntando, Pablo, no me está en acuerdo. la causa, yo no te lo voy a responder ahora ni se lo voy a responder a Moriana para entrar en un juego mediático. Pero no es un juego mediático. Que no tiene... Que Vos no tiene a ver, vos estás diciendo que no sirve la respuesta pericia. Andá a buscar la causa y está la respuesta que vos me estás pidiendo. Llamaste vos para hablar y te estamos haciendo una pregunta. Sí, no tengo tiempo ahora de buscar el expediente, traerlo de mi casa. ¿Sabes por qué llamé yo, Mauro? Porque Damboriana se pasea por los medios buscando clientes y diciendo mentiras. Bueno, yo no Por necesito eso. buscar clientes. ¿No? No necesito, gracias a Dios, Pablo, no necesito buscar clientes. Dando vueltas por los medios. No necesito Todo- buscar clientes. Diciendo mentiras. Lo que ¿Por dice qué mentiras usted, si mentira? tomó o no tomó. Sí, Una una simple pericia, pregunta que le está cosa que no haciendo, que le está haciendo Mauro, le está diciendo si usted tomó o no tomó. Conteste eso si quiere. Si no, no, si Hay- se le hizo hay una pregunta. dos familias- O sea, no se puede, Amor, cuando se le hace una pregunta a una persona, no puede responder con otra pregunta. Destrozadas y usted está usufructuando a una de esas familias, Moriana. Acá hay dos familias destrozadas. Seguramente. Y más destrozada está la familia Roda. Y yo Por supuesto. he comido con Rodrigo y he comido con Catalina. Por supuesto, yo hice el acercamiento también, ¿eh? Y he hecho todo lo que me han dicho. Yo hice el acercamiento. Yo hice el acercamiento. ¿O usted se olvida? El acercamiento lo hice yo con Catalina. Bueno, pero por supuesto yo Le- también lo propicié, ¿eh? Para que se olviden los odios. No se usted- olviden. Pablo, ¿va a ir a la Usted lo que reconstrucción? propicia, Damoriana, usted lo que propicia son las mentiras e instalar A ver. un ambiente, claro, para que condicione a quienes tienen que... No, la fiscal ya tiene su sobre- criterio. La fiscal ya tiene su criterio. Está bien, Y Damoriana. está haciendo una persecución penal. Si no, no soy yo el que instalando condiciona. mentiras, Damoriana. Sigue instalando mentiras y buscando clientes en televisión. Gracias, Pablo. Le agradezco el consejo. ¿eh? Siga buscando clientes en televisión. Gracias, muy amable, Pablo. Muy bien. Pablo, ¿puedo preguntar si va a ir a la reconstrucción? Hoy hablé con su defensor, me dijo... Voy a ir como fui a todas las instancias judiciales en las que fui solicitada mi presencia. A todas fui. He hecho todo lo que me dijo la justicia. Estoy a disposición de la justicia y le hago frente a todas las consecuencias del accidente. Esto fue un accidente, señores. Basta de mentiras, basta de Moriana dando... No tiene nada para reprochar. No mentirla. Usted le Vamos a ver qué dice el juez de última, Pablo. Yo no digo mentiras. Usted Lógicamente es un estoy mentiroso, haciendo una posición Moriana. técnica. Y en la posición Usted es un técnica a veces mentiroso. al imputado le molesta la determinada actitud. Vamos a ver, Usted en es un definitiva, mentiroso, yo no soy el que Moriana. lo va a juzgar. Yo soy una persona que lleva adelante, junto con la fiscal, una persecución penal. El que resuelve, en definitiva, va a ser el Usted lo dijo juez muy que bien. intervenga en la causa. Persecución. Esto es un profesional, la Moriana. ¿De qué Por eso. persecución me está hablando? ¿De cómo? ¿De qué persecución me está hablando? La persecución penal que se realiza en un marco de una investigación penal preparatoria. ¿Persecución penal es un término técnico? ¿Cómo no le escucho? ¿Una persecución penal es un término técnico? Es un término técnico, sí. Ah, mire usted. Sí, le enseñó que es un término técnico. ¿Eh? La fiscal ejerce la persecución penal. Pablo. Mauro, vuelvo con Mauro. Sí, voy a estar presente en Bien. en todas las instancias en las que la justicia me requiera. Y no soy Pablo García Liberti, soy No, Pablo García es. Mi documento dice Pablo García. Dejen de meter a mi viejo en esto, basta. Basta de meter a mi viejo, porque esto comenzó porque yo era el hijo de Liberti
y después se armó toda esta cuestión. Esto fue un accidente, señores. Basta de mediatizarlo, basta. Pablo, gracias por Sí. haber llamado. No cortes, quédate en línea que la producción quiere hablar con vos. Abrazo grande. Bueno. Pablo García daba su posición, estaba enojado con el doctor Damboriana. Bueno, sí, siempre, por supuesto, uno no tiene nada personal. Lo que aquí estamos es recreando el expediente, lo que dice un expediente. Absolutamente no hay nada más. Los 22 testigos han declarado, ¿por qué? Porque la defensa no tenía el nombre, etiquetado el nombre cuando se le había realizado el test este famoso. El único que se hizo ese día, por eso que, bueno, hubo que, para llevarlo a juicio, esta imputación, bueno, una de las causales también está el estado de alcoholemia. La justicia va a tener la última palabra. Tal